Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte Llamado. En este episodio, como ven, presencial al fin, tengo a la segunda invitada en presencial. El primero fue un músico argentino de Santa Fe. La entrevista está también disponible en las plataformas de Arte Llamado, YouTube, Spotify, Martín Braz. Pero en esta ocasión tengo a una artista visual, gestora cultural chilena, ella es de Santiago de Chile. También tengo una entrevista a una artista, a una directora escénica chilena, pero ella es de Valdivia del Sur. La entrevista es totalmente disponible online también, pero siempre es interesante tener artistas de capitales. Yo soy de Lima, ella es de Santiago de Chile, y la perspectiva que se maneja en torno a crear y empezar a accionar en el sector cultural de una capital es muy diversa, y siempre es muy enriquecedor tener estos puntos de vista. Así que em, Loreto Muñoz, a mí lo que me interesa mucho de tenerla el día de hoy como invitada es que realmente sus obras problematizan lo que representa vivir en Latinoamérica, en un país neoliberal, y problematiza la identidad colectiva y las relaciones de poder. Ella es alguien que tiene mucho recorrido en torno a eh, um, la puesta, la performance como artista visual, que es un concepto que también vamos a ahondar el día de hoy en el episodio. Así que, Loreto Muñoz, muchas gracias por estar aquí. Te dejo presentarte lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Loreto. Como bien decía Diana, soy de Santiago. Le quiero agradecer profundamente la invitación. Les cuento que esta invitación surge por una necesidad mía de conocer a más gente acá en París. Yo vengo cada cierto tiempo de visita, pero cada vez vengo más seguido porque en el futuro me gustaría poder instalarme en este territorio y Diana muy amablemente en un grupo de Facebook donde yo publiqué que ofrecía un taller gratuito de una manualidad. Diana se acercó, fue de las pocas personas que me habló para poder generar una primera conversación, y agradezco profundamente este impulso de Diana de querer conectar también con otras personas, porque siento que actualmente eh, está difícil generar esa confianza por el mundo en el que estamos viviendo. eh, es difícil como atreverse a conectar con el otro. Todo se nos está dando para que el otro, bueno, esto también a raíz de la pandemia y lo que ha pasado, como lo que sucedió en ese contexto, que el otro se nos presenta como un enemigo, como una persona que es nuestro rival. Y creo que es importante y necesario que en la actualidad reflexionemos sobre esto, sobre cómo nos vamos vinculando y poder como artistas también generar prácticas o instancias donde nos podamos conectar y encontrar. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Diana, por este espacio que estás creando, y que te vaya súper bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por las palabras y por esta intro, Loreto, que además tienes un nombre muy bonito. Loreto, ¿sabes que es una provincia de Perú? Sí, De todo, es una de las provincias más grandes que tiene el sí, Perú. hola. Es la selva. Sos selva. Ok, vos tenés un portfolio, me lo has enviado, es bastante amplio. La verdad lo voy a dejar linkeado en la conversación, tienen que chusmearlo. Ella ha creado mucho impacto en torno eh, a ver, a muchas temáticas. Tienes la revista del futuro, mobiliario escultorio, que es una performance en un... ¿Quién era el artista? Vos, Sí. que la gente se acercaba y podía un poco pintarlo. La campana de oro, que eso también me interesaría ahondar porque es un mito de Valdivia. Nos vas a ir contando un poquito más al respecto muy brevemente. Y aquí el futuro. Has creado mucho, y a mí lo que me interesa un poco con los artistas que invito a Arte Llamado es que desmantelemos un poco la etapa de preproducción, un poco el antes, porque vemos siempre como estos portfolios son muy vastos, co-creaciones, pero ¿cómo llegas a estas personas? ¿Cómo empiezas a co-crear? O sea, lanzas tu idea y justo hay alguien que le copó eso y que dice, dale, lo hacemos,
Porque a mí esto es algo que yo encuentro bastante difícil, incluso em, en anteriores intenciones, en anteriores ideas y a veces uno tiene todas estas ganas de hacer las cosas, pero es cierto que siempre uno solo no puede o no llega como quisiera. Entonces, a mí me interesaría que nos hables un poco en el marco de toda tu experiencia creando como artista visual, todas estas obras, que nos hables un poco del proceso de encontrar a las personas adecuadas, o incluso si has tenido que hacerlo tú sola, también cómo fue este proceso y nada, como si nos compartieras un poco de eso. Sí, bueno, es una pregunta interesante porque yo la puedo abordar desde diferentes, o sea, es demasiadas cosas que puedo decir al respecto porque em, es mucho el trabajo que una como artista, cuando no viene de la elite, al menos en Chile, el arte está muy vinculado a la posición social y económica que una tiene. Y bueno, no soy una artista autodidacta, yo tuve formación en la universidad, que eso también me posiciona desde otro lugar, porque logré hacer redes en la universidad. Yo soy licenciada en arte de formación, pero sin embargo no tenía estas redes. Cuando yo salí de la universidad no tenía muchos amigos, ni mi familia estaba vinculada al arte. Yo estudié en un colegio eh, que se llama particular subvencionado en Chile, que es donde, en una comuna, Estación Central, donde los artistas que nos enseñaban era Picasso, Dalí, y ahí dejamos de contar. O sea, por supuesto, siempre hombres, europeos en su mayoría, o del occidente, pero no había mucha referencia. Y mi primer acercamiento con la arte viene desde el diseño. Bueno, finalmente, cuando salí de la universidad, comencé a desarrollar y generar instancias porque yo tenía muchas ganas de ser artista. Cuando supe que quería ser artista, fui con ello con todo y instancias de exhibiciones en espacios públicos, en lugares que no estaban establecidos como circuitos del arte, galerías informales o galerías independientes. Después, cuando ya logré ser un poquito más conocida y tener un portafolio, pues logré participar en convocatorias donde fui seleccionada. Pero sí un trabajo de mucho pulso y sobre todo mucho como eh, no poner solamente la intelectualidad o la creatividad, también el cuerpo, todo para que resulte esto de ser artista. Y bueno, mucho también autoformación. Creo que es necesario, al menos en un lugar como Chile, ser artista visual. Tú necesitas no solamente saber sobre artes visuales, sino también formarte, autoformarte. Yo participé en todos los talleres que pude participar, que eran gratuitos, ofrecidos por municipalidades o por diferentes distritos, sobre gestión cultural. Aprendí a generar y formular proyectos culturales. Entonces, gracias a eso, logré obtener financiamiento postulando diferentes fondos públicos que me permitían desarrollar mis proyectos con algo de dignidad, porque en el fondo eran remunerados, que estamos muy acostumbradas a al menos en Chile, siempre insisto, yo lo hablo desde una perspectiva, estoy hablando de artista chilena, eh, que el arte se ha visto como, o más bien a los trabajadores del arte, que se nos vea como que tenemos que trabajar por amor al arte, y yo estoy completamente, pienso todo el tiempo que necesitamos también nosotros posicionarnos y exigir dignidad y hablar que los trabajadores del arte no pagamos el alquiler no sé, con creatividad, ni buena onda, ni aplauso, que se agradece el reconocimiento del espectador, ya sea, no sé, del público, pero es necesario que no obtener financiamiento. Y bueno, desde ahí empieza mi quehacer.
A mí me gusta trabajar con diferentes comunidades porque creo que es importante que el quehacer artístico salga un poco de estas esferas de la élite y del cubo blanco. Entonces me intento vincular con diferentes comunidades, ya sean artísticas o comunidades mujeres o comunidades migrantes, personas que están privadas de libertad. Entonces, el primer acercamiento para eso es, por supuesto, conocer a tu comunidad cercana, donde yo vivo, vincularme con, allá se llaman juntas de vecinos, no sé cómo será en otros lugares también, juntas de vecinos, conocer a las personas los agentes culturales locales, otros artistas locales, eh, y así empezar a ver proyectos en conjunto. También siempre ya tengo la idea más o menos circulando en la cabeza y a partir de eso veo más bien hacia dónde dirigirme, pero sobre todo siempre teniendo como foco poder generar redes, conectar con otras personas, porque creo profundamente que no podemos como artistas estar en la individualidad siempre. Es necesario lograr vincularnos con otras personas para que el quehacer sea más efectivo. Bueno, de eso va a depender en realidad de los intereses de cada cual. Muy interesante. La verdad es que Bella Mayra, que es la otra chica chilena de Valdivia que entrevisté, también me planteó el concepto de recurrir a las juntas vecinales para empezar a actuar desde lo cultural. Y la verdad es que es la primera vez, o sea, bueno, digamos, la segunda vez que lo escucho, pero en general es la primera vez que, que, que realmente contemplo a las juntas vecinales como un espacio al cual puedes recurrir también para empezar a accionar, quizá a una escala un poco mucho más local, pero que al final es impacto, ¿no? Que atrae a otras comunas y todo. Y eso es interesante a tenerlo en cuenta, chiques. O sea, porque incluso yo viviendo en Lima, wow, siempre tuve juntas vecinales, pero la verdad es que solo aparecían cuando era Navidad para traer el panetón y nunca, no volvían más. Pero interesante. Porque a veces sí, yo me interesaba conocer mucho cómo los artistas están realmente empezando a accionar, pero ahí lo tenemos, o sea, es realmente meterse un poco mucho a todo en realidad, es asistir a muchos talleres, es estar como en la constante actividad en la constante actitud de estar activos y yendo al taller tal, a la charla tal, a la cosa tal, tal. Y esto es algo que también me pasaba mucho en Lima. Yo me movía mucho em, en los circuitos culturales por ahí que proponían las embajadas. Pero lo que me pasaba era que no lograba conectar con alguien. Y yo creo que al final todo pasaba por algún motivo, pero creo que también era un poco el hecho de que yo no tenía muy claro lo que yo quería hacer en el mundo artístico. Que a diferencia de cuando tenés un foco, de tienes una idea y sabes más o menos qué es lo que puedes necesitar, qué es lo que no va a sumar, es mucho más fácil encarar a las situaciones y por ahí encarar a las personas para realmente empezar a crear en pos de que esa idea se realice. Entonces, bueno, es solamente como tomar en cuenta este aspecto por si alguien como se está poniendo en cuestión, pero wow, o sea, no puedo hacerlo de esta forma o no encuentro los medios. Es, creo que empezando por tener la idea clara de lo que quieres hacer. Luego, creas problematizando la identidad colectiva, relaciones de poder. Actualmente sigues problematizando estos mismos aspectos o qué has ido agregando en la creación en respecto a lo que quieres, al mensaje que quieres transmitir con lo que estás creando. A mí me interesa muchísimo abordar las problemáticas generales de lo que sociales, o sea, ya sea ahora en particular me interesa muchísimo hablar sobre el daño al medio ambiente, por ejemplo, pero pero desde una perspectiva en donde siempre comunitaria. Ahí tengo un proyecto que espero que pronto se pueda ver,
sobre la reutilización del aceite doméstico. Eso después se puede transformar en jabón o tiene eh, se puede hacer diferentes cosas, velas, etcétera, y que se solidifique permite que en el fondo sea como una masa en bruto, en donde, como a mí también me gusta trabajar la escultura, esto se puede devastar o bien generar algo, pero siempre intentar que esta obra o este proyecto conecte con otra gente, y yo lo que quiero hacer es abordar el concepto de la lavandera, que son las lavanderas, que eran mujeres que hace muchos años vivían o se preocupaban, generaban un par de pesos con lavando ropa en diferentes ríos, y estaba ese ejercicio. Entonces me interesa poner en valor o en cuestionamiento la labor de las mujeres como trabajadoras domésticas, que está asociado también a algo todavía, que el trabajo doméstico muy asociado a las mujeres. Entonces, desde ahí, desde un punto de vista, claro, está la ecología cruzándose, pero también hay un asunto social, y eso es lo que a mí siempre me ha interesado. em, y, p- y yo lo hablaba, lo tengo escrito en mi portafolio, respecto a las críticas de vivir en un país o en un mundo con esta ideología capitalista, neoliberal. Entonces, hay muchas cosas que uno puede poner en problemática como artista. Son temas muy amplios. Hoy día puede ser, claro, la ecología, pero también vinculado al arte comunitario y participativo. Después puede ser, no sé, bueno, todavía no, pero ¿por qué no la guerra que está sucediendo? Hablar del genocidio, del ecocidio. Por eso yo me refería un poco a la problemática que te compete ahora, porque sí es cierto, como artistas podemos ir incluso atravesando las problemáticas y poniéndolas todas al mismo tiempo en cuestión, pero siempre hay una que está siendo el eje de tu atención, el eje de tu investigación. Entonces, bueno, pero creo que sería esta, la ecología atravesada por lo social, con las temáticas de las mujeres, también como en el rol que van ejerciendo en la sociedad. Así que, bueno, muchas gracias por compartir eso. Ya nos hablarás un poco más al respecto de esto más adelante. Precisamente quiero hacer como la transición. Vos nos hablás de ser artista en un país tan neoliberal como lo es Chile, la verdad que incluso más que Perú, te diría yo. Em, o sea, a ver, quiero vincularlo con este proyecto, con este colectivo artístico interdisciplinario que vos y Roeri Herrera, ambas artistas visuales, buscan poner en evidencia la cultura y la esfera laboral y cómo convergen estos conceptos. Entonces, este es un colectivo que se llama Honorarias. Entonces, justamente Loreto me trajo de regalito el proyecto Honorarias, y lo voy a chusmear mucho más a detalle. Pero háblanos sobre, sobre, sobre este colectivo y en qué contexto surgió. Sé que en el contexto de vivir en todo un país tan neoliberal, pero o sea, ¿cómo fue el contexto de puntualmente a crearlo? ¿Sabes? Ponerlo en marcha y empezar a accionar con este colectivo en conjunto con Ready. Claro, el colectivo lo formulamos, lo creamos con Roeri en el año 2017. Fue justo en la época donde fue en Chile después el estallido social, y fue después posterior la pandemia también, sí. Y, y también tiene que ver con este asunto que yo hablaba hace un ratito sobre la precarización laboral que tenemos las trabajadoras del arte. Y eh, el primer impulso fue que nosotras empezamos la primera obra, se llama eh, ¿Quién o qué?, que habla un poco en crítica, pone en valor la noción del monumento, pero desde una perspectiva de la desmonumentalización. Eh, Sabemos que la historia oficial levanta a ciertos personajes como supuestos héroes cuando no tienen una vida muy, muy heroica, muchos genocidas que están levantados como héroes.
y justamente en Chile, en el estallido social, se tumbaron estos monumentos. Entonces esta obra, que es la primera que no hacemos como colectivo, bueno, inicialmente habíamos hecho una animación también, pero esta como una obra que derivó en una exposición después, eh, pone crítica a este asunto de los monumentos y posterior a esta obra, nosotras quisimos abordar el concepto de potenciar, seguir potenciando hablar sobre que somos artistas que no nos, que exponemos, pero no hay un financiamiento de parte de una galería o de la institución. Justamente una galería nos invitó a exponer y que es una galería independiente de amigos que queremos mucho, pero nosotras no teníamos recursos para financiar la obra. Y una de las estrategias fue instalar un local hacer una gran instalación. Siempre utilizamos, yo de todas maneras, tanto como colectivo como mi obra personal, utilizo materiales reutilizados, encontrados, domésticos, que puede ser desde cartón hasta objetos que encuentro en la calle o que están en mi casa. Y decidimos hacer entonces este local de comida rápida donde vendíamos hot dogs, que en Chile le llamamos los completos. Entonces nosotros ocupábamos un vestuario particular asociado a la comida, a las ventas de comida rápida, y vendíamos, hacíamos como una performance duracional, porque estábamos vendiendo los completos con este vestuario. La instalación estaba toda forrada de cartón. Había una máquina de gaseosas, de bebidas, que estaba también de cartón. Era como una instalación donde fue una intervención en toda la galería, y gracias a la venta de los hot dogs logramos pagar los gastos asociados a la pintura y también incluso generar un poco de financiamiento para nosotras. Y a partir de eso, nosotras como colectivo empezamos a abordar el asunto del trabajo de diferentes esferas, porque es algo que, como que está problematizado en todos los aspectos, no solamente como artistas visuales, sino que hay otra obra que tenemos que se llama El sudor de la frente, donde nosotras le comprábamos el sudor de la frente a transeúntes que pasaban por la Plaza de Armas, que es como un lugar punto cero de Chile, de territorio, y le compramos el sudor a 1.000 pesos chilenos, que deben ser como €1, y generábamos este intercambio donde las personas nosotras le preguntábamos a qué se debe, a qué se debe tanto sacrificio, porque estamos hablando recién de lo que significa vivir en un país neoliberal o capitalista, en donde el trabajo, está este dicho del trabajo dignifica, como que sí, sí, pero ¿a qué costo? O no podemos, bueno, aquí en Francia hay ley y todo, que incluso se trabaja, en Chile ahora hay 40 horas de trabajo, pero de todas maneras hay una noción asociada al trabajo como sacrificio que, que me parece interesante problematizar, y de hecho ahora, hablando justamente de los intereses actuales, creo que es necesario hablar sobre el concepto del ocio o la importancia del ocio, del descanso. Hay un filósofo chileno que se llama Juan Rodríguez Medina, y él dice que el verdadero héroe es el que saca la vuelta en el trabajo. Es el que como que logra de alguna manera evitar este sacrificio de trabajar tanto. Y creo que es muy interesante empezar a reflexionar sobre eso. O también hay otras cosas que me interesan hablar sobre el juego, por ejemplo, las prácticas del juego, lo que implica el juego. Cuando yo llegué acá a Francia, tenía un proyecto que era, no sé cómo será, en Chile se llama La Pinta, no sé cómo serán en otros lugares, pero aquí creo que el juego se llama el Gacha. La Pinta en el fondo es que tú corres y tocas a una persona Ah, y en Perú se llaman las chapadas. ya.
je pense qu'ici c'est la Manche, un truc comme ça, la Mancha. Ya, sí, La Mancha puede ser. Entonces yo tenía un proyecto em, muy interesante porque buscaba, como no conocía a mucha gente al llegar acá, buscaba generar un vínculo y me parecía que el juego es una buena instancia porque en el juego yo no necesito saber francés para poder jugar con alguien, no necesariamente. Eh, y es democrático y lo pasamos bien a veces cuando uno es adulto ya se te olvida jugar o uno como que no se permite jugar, pero resulta que hice una invitación y pedí afiche porque lo quería hacer en el Parque La Villette y no llegó nadie al encuentro. Y esas cosas también suceden, o sea, el fracaso o que estas prácticas, porque yo siempre lo digo, trabajar con comunidades, bueno, en este caso era muy particular porque nadie me conoce a mí, puede permitir acercamientos, pero también puede permitir rechazo. Eso es parte también de cómo nos construimos en la sociedad o cómo se generan los vínculos, que a veces uno acepta y otras veces no acepta. Y así es la cosa. Bueno, perfecto. Muchas gracias por compartir todo esto. Has mencionado cosas muy interesantes. La verdad que muy íntegro todo lo que decís. Y al mismo tiempo hay o sea, noto como realmente en vos una urgencia por querer abarcar la mayor cantidad de problemáticas posibles al momento de crear determinado impacto. Pero esto que decís me hizo mucho ruido, lo del trabajo, lo que mencionaba este filósofo chileno Juan Rodríguez Medina, saca la vuelta al trabajo, es el que gana realmente. Y es verdad, yo creo que podemos hablar un poco, haciendo un poco de storytelling. Yo cuando llegué a Francia tenía mucho este ritmo capitalista de todo el tiempo el trabajo es mi vida. Entonces, pero mi pareja es francés, entonces él se maneja de una forma muy distinta con el trabajo. O sea, el trabajo es parte de, pero no es su vida. Incluso yo cuando estaba mudándome aquí al inicio, trabajaba a distancia para un proyecto así, modo freelance, y estaba respondiendo el celular sábado, el domingo, y en un momento mi pareja me dijo, o sea, deja de hacer eso, estamos como de weekend, disfrutando, y en realidad yo empecé a sopesar el hecho de que no era tan urgente lo que tenía que responder tampoco, que no iba a pasar nada si no lo hacía. Poco a poco empecé a alejarme de estas costumbres, de estos malos hábitos, de realmente sentir que todo el tiempo tenía que estar a fondo con el trabajo o pensando en responder mensajes. E incluso me pasa ahora que trabajo con franceses en París, ellos no quieren saber nada de trabajo en cuanto su hora de trabajo termina. O sea, hablo del viernes, del lunes, trabajo termina a las 5, después ellos no trabajan más, o sea, literalmente se lo toman muy en serio. Entonces, como que van un poco también en protesta con el concepto, con todo este concepto primermundista que trae Estados Unidos, que también todo el tiempo es como trabajo, estamos activos, estamos ganando los millones y todo eso. Como el francés quiere un poco ser revolucionario en ese sentido y vivir a su propio ritmo, como disfrutar, estar con los amigos, al barcito, incluso si llueve, están ahí en el bar tomándose una cerveza. Entonces, lo comento porque es interesante que podamos también contrastar, ahora que tenemos la oportunidad de ambas estar en Francia, creo que compartir un poco para que las personas, porque creo que cuando decís sí, el trabajo no es tu vida y qué sé yo, es muy difícil para que alguien de Latinoamérica realmente lo entienda hasta que no escucha cómo otras formas de vivir existen. Yo no podía concebir otra forma de vivir que no fuese la que yo tenía, el ritmo que yo tenía, que me había heredado mi país en términos de cuestiones laborales. Luego, cuando empecé a migrar a Argentina, luego cuando migré aquí a Europa, sin duda es un ritmo mucho más tranquilo. Hay realmente las líneas, el límite de decir, hasta aquí llegamos con esto, lo hablamos el lunes, ¿sabes? Como fin de asunto. Entonces, y háblanos un poco sobre, volviendo a la conversación, a los que no competen, al llamado. Sobre el hecho de hacer performance, porque yo vi lo que habías hecho con Monumento Sonoro
Y esto me evocó mucho a una obra que yo vi, es una artista visual mexicana que se llama Yaret Figueroa, creo que estoy diciendo bien su apellido, no me acuerdo. Perdón, Yaret. Soy mala para recordar los apellidos. Y es suficiente con que me acuerdo de su nombre. Em, Ella me mostraba también como un poco lo que había estado creando al sur de Francia, pero lo hacía un poco en el marco de empezar a actuar como artista visual y empezar a crear en el mundillo de hacer performance. Entonces, quiero traer un poco este concepto a colación en el podcast, porque siento que no lo he ahondado y siento que he hecho entrevistas a varios artistas visuales, pero ellos están un poco más en el proceso de crear realmente la pintura, de crear, sí, básicamente esto, como las obras de arte como tal, digamos, artista plástico, pero vos como artista visual estás realmente creando obras que crean un dinamismo, que crean interacción con las comunidades, las personas que se autoconvocan para estar ahí y apoyar o descubrir o curiosos. Entonces, háblanos un poco sobre hacer performance. Quiero realmente como comprender un poco más desde tu punto de vista, porque sí he notado que has hecho varias. Entonces, háblame cómo fue crear esto, cómo encuentras em, crear este tipo de eventos en tu ciudad, cómo ha sido la acogida, lo encuentras mucho más, con mucho más impacto, porque el hecho de que también se puede interactuar con la situación, siento que crea más impacto en la persona también, como que se lleva también una experiencia un poco más completa, digamos. Entonces, háblanos un poco sobre el concepto y cómo ha sido para ti integrarlo en forma de crear impacto al momento de problematizar conceptos en tu sociedad. Bueno, mi primer acercamiento a la performance fue cuando yo era estudiante de arte. Como les comentaba, yo no tenía muchas nociones de arte, no sabía lo que era una performance. Incluso desconocía el trabajo de artistas tan importantes como Pedro Lemebel y Francisco Casas, que hicieron la yegua del Apocalipsis. Em, y lo primero que me recuerdo que estaba en una clase de escultura en madera y el profesor nos pidió hacer una escultura y tener una propuesta, un proyecto escultórico y llevarlo al otro día a la universidad. Y yo vivía muy lejos de la universidad y tenía que tomar metro, micro o bus o un montón de cosas. Y dije, bueno, voy a utilizar el cuerpo porque es lo primero, es lo más, lo tengo, lo porto, lo llevo y lo voy a utilizar como medio para poder desarrollar una propuesta escultórica y ahí concienticé sobre cómo está esta noción también de escultura expandida, donde la performance o el cuerpo también es un medio importante para poder decir o problematizar ciertas cosas que también tienen que ver con algo que a mí me interesa mucho, que no sé si lo comenté brevemente, que es poder generar instancias de democratización del arte. Y me doy cuenta porque como me gusta trabajar con comunidades no artísticas, el primer acercamiento es a través de la performance y claro, la gente conecta de manera inmediata cuando hay un otro que es, o una propuesta artística, cuando el otro existe, está, y hay una obra que yo hice que la comentabas que se llama Mobiliario Escultórico a Pie, que surge en la época, era justo estallido social, pandémica, estábamos como en pandemia, estábamos justo en este contexto histórico y me invitan a exponer al Museo de Arte Contemporáneo en Chile, en Santiago. Y en esta obra yo soy una estatua viviente, estoy en plinto y la gente podía intervenir esta escultura que era yo. Eh, Tenía yo un traje medio astronauta, era muy particular y es transparente, está hecho de una materia transparente, entonces la gente podía ver que había una persona dentro, pero no se sabía si, porque como yo estaba
Estuve muchas horas quieta, me movía muy poco. La gente no sabía si había alguien o no, o si era una escultura que estaba posicionada ahí, pero al momento porque la gente podía pintarme, al momento de ocupar el pincel, se sentía carne, notaba que sentían que había algo. Entonces eso me pareció como bonito a nivel simbólico, sobre todo por todo lo que estábamos pasando como sociedad. Y me empecé a dar cuenta que la performance era un excelente medio para poder desarrollar mi interés. Nosotras con el colectivo que hablamos de las honorarias, no sé cómo será el símil acá o cómo será el símil en Perú o en otros lugares de Latinoamérica, pero honorarias o trabajador honorario en Chile refiere al trabajador independiente, o sea, el trabajador que uno cotiza pero que trabaja por proyecto, que no está contratado, y eso involucra que a veces no hay una seguridad social, que si tú no pagas tus cotizaciones no puedes acceder al sistema de salud. Entonces, a nosotras nos pasó que yo he trabajado un montón porque, claro, no siempre se me paga haciendo proyectos artísticos y tengo que rebuscármelo y buscar otras pegas, otros trabajos. Y mi último trabajo fue de cajera, cobrando permisos de circulación, patentes de circulación en una municipalidad, en un municipio, y ahí me contrataron. Y ahí pude acceder a recursos que después iban hacia mi AFP, etcétera. Pero como trabajadora independiente nunca se me ha contratado, o sea, como trabajadora, como artista nunca se me ha contratado, nunca se me ha dado como ese estatus de seguridad social que sí en otros trabajos me lo han otorgado. Entonces, nosotras ocupamos un overol azul, que es el que tú me comentabas también, porque ocupamos esa vestimenta. El overol azul es una herramienta, es un vestuario de trabajo. Entonces, nosotras queremos, incluso con la ropa, reforzar esta idea que somos trabajadoras del arte. Copado, muy copado. Lo del overall sí, estaba haciendo parte de la pregunta también y me encanta esto. Esto es lo que me gusta mucho del arte, que es que es eso, es como que hay que recordar siempre que las obras, todo lo que creas como artista tiene que transmitir algo, tiene que realmente transmitir algo. Y mira, o sea, es muy copado lo que decís de, sí, el overall es una forma más de reivindicar el hecho de que empiecen a vernos como trabajadoras, porque es verdad, o sea, lo re... ay, me encantan los mensajes subliminales que hay. Me encanta descubrirlos. Em, a ver, muchas gracias, Loreto, por haber compartido todo, todo esto que nos decís. Realmente insisto en que revisen los links juntos a la entrevista y que conozcan lo que Loreto está haciendo. Em, Tengo una otra pregunta, porque creo que las performances al final es un medio que encuentras bastante idóneo para tus creaciones, ¿verdad? ¿Cuál sería tu performance de ensueño? ¿Cómo sería esta performance? Si alguna vez dijiste, tengo los recursos, tengo los medios, tengo esta idea y tengo el equipo, ¿cómo sería realmente tu performance de ensueño? Y no te limites en darme la respuesta. Eh, Mira, nunca había pensado en esa pregunta porque la verdad es que yo todavía no logro posicionarme como un artista que va a tener muchos recursos, pero hay un proyecto que está ahí dándose vueltas que tenemos pensado como honorarias, que se llama Nuestra Gran Noche, perdón. Y es una performance donde invitamos a diferentes artistas visuales de Chile, em, y les pedimos que utilicen que generen un vestuario teniendo como referencia obras de artistas de chilenas, como desde los primeros, y en el fondo es un desfile
donde la gente puede después donde después los vamos a premiar y queremos justamente, por un lado, difundir y visibilizar las obras de los artistas chilenos o chilenas que han estado de una manera muy importante presente y que a veces muy invisibilizado. Y por otro lado, buscar estrategias de encuentro, porque en Chile, y me imagino que en muchos lugares, por una cuestión estructural, por cómo funciona el sistema, los artistas hay mucha competencia. Entonces no es como el arte escénica o el cine, que estamos acostumbrados que se acostumbra a trabajar en equipo. El arte visual estamos muy solos. No se genera en Chile, por ejemplo, no hay asociaciones, pero no hay como un gremio que nos permita a nosotros también luchar por las problemáticas de precarización que te comento, o que, por ejemplo, nosotros queramos premiar o aplaudir una obra, o decir que esta obra es muy buena, o decir que estos artistas merecen un premio por tal y cual. Entonces es armar como una gran performance. Y perdón por esta divagación, porque mientras te estoy hablando, estoy imaginándome. Entonces, bueno, esto es una gran performance donde vamos a premiar artistas, todos somos ganadores, todos ganan. Si yo tuviera plata, o sea, estamos hablando de que fuera sin límites, hacer muchos premios, muchos galardones, que todos ganen, pero que el Pi-Forzado sea una gran fiesta, gran carrete, donde todos estemos con estos desfiles, y que eso, o sea, con el vestuario que deriven desfile, y que después esto se pueda grabar, hacer como una película o algo. Bueno, realmente todas las vibras para que se logre, realmente. A veces, sí, a veces estamos como artistas, incluso uno siendo artista y creando para visibilizar todo lo que, o sea, para que el artista se reconozca realmente como trabajador. A ver, incluso nosotros mismos nos podemos poner las limitaciones de decir, wow, a veces no me veo como alguien con todos los recursos, como me comentás, pero realmente creo que cuando vocalizamos más, mientras más vocalizamos todo eso que deseamos para la comunidad, para ti misma, para tu propio gremio de artistas, creo que es mucho más sencillo de que las cosas se puedan ir dando en un determinado tiempo, en un determinado plazo. Así que realmente deseo que se haga realidad. Soñar no cuesta nada. Bueno, muchas gracias, Loreto, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta entrevista. Recuerden que Arte Llamado se encuentra en YouTube, la entrevista en vídeo y la entrevista en audio para que descansen de las pantallas. Está en Spotify, y los fragmentos más picantes, con las declaraciones más picantes de Loreto, están en TikTok. Así que vayan a verlo allí en TikTok y chusmen. Muchas gracias a todos los que interactúan con Arte Llamado. Nuevamente, insisto, revisen lo que está haciendo Loreto en los links. Está muy, muy copado lo que hace. Y también revisen el trabajo de este colectivo Honorarias, que reivindica mucho todo esto de realmente empezar a ver al artista como un trabajador y que no vive realmente de como decías vos, la creatividad, la pintura. O sea, realmente hay todo un trabajo, y creo firmemente en que la misión de Arte Llamado es bastante poner en valor todo esto, porque precisamente invito a los artistas para que hablen de cómo lo están haciendo, y que puedan realmente aquellos que por ahí vienen de curiosos en el canal ver que hay todo un proceso creativo, todo un trabajo humano detrás de cuando vos simplemente llegas a la sala, a la exposición o al concierto. Hay todo un trabajo detrás. Entonces, es poner mucho en valor todo eso con Arte Llamado, desde mi esquina, digamos. Así que muchas gracias a todas por haber interactuado. Muchas gracias, Loreto, por haber estado aquí. Sí, bueno, agradecer nuevamente a Diana por la invitación. Lo pasé muy bien. Si andan por Chile, no duden en escribirme, en poder encontrarnos. Si andan por acá en París y yo coincido acá también.
Y muchas gracias y abrazos para todas, para todos, para todos.